Saludos, amados hermanos. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes en esta nueva ocasión. Doy gracias al Señor de que hasta este momento nos ha ayudado y podemos seguir compartiendo de su palabra y descubriendo cada día, en cada contenido, la belleza de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a un contenido más. En los últimos videos hemos estado hablando acerca de la expiación y particularmente en el último video hemos visto cómo el concepto de la expiación se desarrolla desde el Antiguo Testamento. Ahora, teniendo claro este concepto de expiación, en este video nos preguntamos cómo Cristo viene a ser propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, cómo Cristo de forma espectacularmente asombrosa encarna en sí mismo la expiación. Para responder a esta emocionante pregunta de cómo llega a ser Cristo en sí mismo la propiciación y la expiación por nuestros pecados, quiero que leamos en primer lugar Isaías capítulo 53, versículo 10, el cual dice: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El profeta Isaías, 700 y un tantos de años antes del nacimiento y de la muerte y de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, escribe, siendo inspirado por el Espíritu Santo, acerca de un siervo que padecería y que en efecto pondría su vida en expiación por el pecado, y que detrás de su muerte vería una gran cosecha de descendientes salvos por el derramamiento de su sangre. Bajo esta perspectiva profética podemos vislumbrar la gloria de la encarnación de Jesucristo, la cual representa para nosotros la encarnación de la expiación. Y así nos lo dice Juan en su evangelio. Juan 1:29 leemos lo siguiente: El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo Juan: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí, dice Juan, el Cordero de Dios. Hemos visto ampliamente el concepto del Cordero degollado en el Antiguo Testamento, ofrecido como expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y ahora lo que Juan nos está diciendo, como un cumplimiento fiel de la promesa que Dios trajo por medio del profeta Isaías y que registra por el Espíritu Santo, vemos pues el cumplimiento de la encarnación de Cristo propiamente para ser un cordero que quita el pecado del mundo. Ahí tenemos al Cordero para la expiación. Fascinante, ¿no lo creen? Y ya que nosotros conocemos muy bien la historia, Jesucristo verdaderamente derramó su sangre en la cruz para expiar nuestros pecados, y ya que eso es un hecho innegable a nivel histórico, el apóstol Juan nos escribe en su carta de la revelación, a saber, Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Sé que costará
a veces para nosotros entender a nivel profundo todas estas verdades debido a muchísimas influencias externas que nos hacen ser distantes y ajenos a la gran revelación de Dios. Pero desde el Génesis al Apocalipsis, Dios reveló que su plan era redimir o expiar, perdonar, apaciguar, reconciliar mediante la sangre de Cristo, su Hijo, su único y amado Hijo, a un pueblo para sí mismo. Y ya que este fue siempre el plan de Dios, nosotros debemos verlo con gran asombro, porque vemos cómo progresivamente se va revelando de gota en gota hasta que tenemos un océano de revelación y podemos ver a la luz de más de 4000 años una historia fascinante, repleta de gran drama y llena de una manifestación asombrosa del carácter santo y amoroso de nuestro Dios. La doctrina de la expiación tiene que fascinar nuestro corazón. Por tanto, vemos que el plan de redención mediante la expiación de nuestros pecados se cumple en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el video anterior vimos que la expiación tenía de alguna manera no exhaustiva, 4 verbos que se efectúan en el acto mismo de la expiación, es decir, cuando el cordero era degollado. En los textos que leímos anteriormente en el video anterior, vimos que la expiación servía para obtener perdón de los pecados, para establecer los lazos rotos con Dios, es decir, para la reconciliación, y vimos que era para el lavamiento de nuestras almas y que por lo tanto su implicación era la salvación, de que nuestras almas no perezcan eternamente bajo la ira de Dios. Así pues, veremos los textos que nos confirman que por la sangre derramada de Cristo, nosotros al creer en Él, se nos efectúa la expiación a nuestro favor, obteniendo así, amados hermanos, mediante su sangre, el perdón de los pecados, la reconciliación, el lavamiento de nuestras almas y por lo tanto una vida eterna en perfecta paz con nuestro Salvador y nuestro Dios Trino, en lo que será una tierra nueva y glorificada. Leamos los textos que así lo confirman. En Efesios 1, versículo 4 al 7, respecto de cómo mediante la sangre de nuestro Salvador Jesucristo obtenemos perdón, así dice el Señor. Según nos escogió en Él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En este texto vemos muchos beneficios que obtenemos al creer en Jesucristo, son vastos, pero a mí me gustaría enfatizar el hecho de que el perdón de nuestros pecados delante de Dios, perdón mediante el cual somos hechos hijos y somos hechos santos, es por el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios, planeado, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vemos que el plan de redención que el Señor nos comienza a revelar en su palabra se cumplen plenamente en Cristo, ya que Él ha venido a ser con su sangre quien se ofrezca por nuestros pecados para hacer propiciación por nuestros pecados. Vemos efectivamente que en Jesucristo se cumple el plan de redención que Dios se trazó en sí mismo y que lo podemos ver desde Génesis 3, versículo 15.
Vamos allá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este texto es muy famoso por ser conocido como el protoevangelio, es decir, el evangelio anunciado desde la caída. Allí mismo, en el plano del pecado del hombre, Dios anuncia su evangelio y anuncia que mediante la simiente de la mujer vendría uno que destruiría las obras de Satanás y reconciliaría perpetuamente y eternamente, haría las paces con Dios, entre Dios y el hombre, mediante su victoria. Victoria que, como veremos, se cumplió efectivamente en la cruz. Veamos Colosenses 2, desde el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En otras palabras, tomando sobre sí todo nuestro pecado y nuestra maldad y toda nuestra falta ante la ley, la tomó sobre sí mismo, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Excelente, gloria a Dios. El plan de redención mediante la expiación se cumple, amados hermanos, mediante nuestro Señor Jesucristo. Mediante Cristo, pues, vemos que su plan, el plan de Dios de redimir a un pueblo para la alabanza de su gracia, se cumple, pues Él en la cruz triunfó donde Adán fracasó, obtuvo victoria de donde el hombre solo obtiene derrotas. Gloria, gloria, gloria a Dios por tanta misericordia y por tanto amor. Ahora, ya que el plan de redención se cumple en la persona de Cristo en la expiación, vimos en el video anterior que la expiación servía desde el Levítico para obtener perdón, reconciliación, lavamiento de los pecados, y para así, mediante el perdón, la reconciliación y un alma lavada, pues salvar el alma de la condenación eterna y traerla a una relación perpetua y eterna con Dios, de paz, de gozo y de comunión íntima. Por lo tanto, ya que el plan de redención se cumple en Cristo, veamos cómo mediante la sangre de Cristo obtenemos pues perdón, reconciliación, lavamiento y vida eterna. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice: y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo, con Dios Padre, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si Cristo es un cordero todo suficiente, como en efecto lo es, en Él, por el derramamiento de su sangre, tenemos perdón de pecados y reconciliación. Paz. La paz que significa que entre tú y tu Creador ya no hay ninguna deuda que debas saldar, porque toda esa deuda la ha pagado Jesús en la cruz, soportando la infinita, eterna e inflamada ira de Dios Padre por tu pecado, por mi pecado. Esa deuda, amado hermano, ya que está saldada, nos ha traído reconciliación. Fascinante, ¿no lo crees? Ya que Jesús, como Cordero, además de darnos el perdón de pecado y darnos una reconciliación perpetua, una paz perfecta, tendría también que darnos lavamiento.
Este concepto, esta realidad de la expiación de Cristo, la vemos en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Impresionante, hermanos. Toda la Biblia está llena del plan de redención y de la expiación. Y vemos que en Jesucristo tenemos perdón de nuestros pecados, una reconciliación perfecta y por lo tanto, como no podía ser menos, una vida pura, sin mancha, sin pecado. Y este texto nos dice que los fieles, los creyentes, lavan sus ropas, es decir, sus almas, por la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre por tanto amor. Comprendiendo cómo Cristo ha venido a ser la expiación encarnada, cómo Él ha venido a ser propiciación por nuestros pecados, nos queda una solemne invitación, la cual encontramos en Juan capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya que, en efecto, el plan de redención se cumple en la persona de Jesucristo mediante su vida de expiación como propiciación, es natural que la Biblia nos invite a creer en Él para poder ser salvos, porque cuando creemos en Él se nos es dada esta hermosísima doctrina de expiación. Necesitamos pues creer en Él para no ser condenados y tener vida eterna, porque solo Cristo es propiciación a Dios por los pecados del hombre. Por lo tanto, como nos dice el autor de Hebreos en capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Nos queda un punto muy importante, el cual veremos en un siguiente video. Ahora, con todo lo que hemos expuesto hasta este momento, a mí me resulta que debemos acabar meditando en que si Dios nos ha abierto un camino nuevo mediante el velo, es decir, mediante la encarnación de Cristo, haciendo de Cristo propiciación por los pecados, me parece correcto que la meditación con la que concluyamos este video deba ser: Señor, quiero tener paz contigo, quiero tener una reconciliación plena contigo, quiero el perdón de pecados y quiero tener un alma limpia, lavada, purificada. Y ya que tú no has abierto otro camino, ni nos has dado otro medio que Jesucristo, Señor, deja que entregue mi vida a Él y dame a Cristo y yo viviré por ti, para ti, oh Señor. Que esa sea la meditación de nuestros corazones. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, amados hermanos.